Cuando yo llegué por primera vez a este país, a este lugar, llegué aquí, a la estación de trenes de Riga, y no sabía nada de este país. No había investigado prácticamente nada. Es por eso que, como muchos de ustedes me piden información para saber cosas, para saber en general cómo migrar o cómo venir a pasear, cómo conocer Letonia, es que he hecho este video especial en el que vamos a recorrer todas las facetas, todas las cosas importantes que se necesitan antes de venir a Letonia. Hablar letón es una de las cosas más importantes si uno quiere vivir aquí en Letonia. Los dos idiomas más hablados son el ruso y el letón, pero el letón es el único oficial, por lo cual es imprescindible saberlo, comprenderlo y poder hablarlo y escribirlo. Lamentablemente no hay muchas posibilidades de aprender letón fuera de este país. Por eso les dejo acá un link, Valuoda, se escribe valoda.lb, valuoda.lb, en letón Valuoda quiere decir idioma, para que encuentren las posibilidades que tienen de aprender letón fuera de Letonia. Pues, ¿qué dice en este cartel? Kas pasut no atsin dava nepasut. Lo que desaparece de los ojos no desaparece de la naturaleza. Un cuarto de los letones fumadores regularmente se ríe de la naturaleza y tira a la tierra por la ventana del auto las colillas de cigarrillo. Para empezar con las cuestiones legales de migración, hay un portal del gobierno que es pmlp.gov.lb. En él ustedes pueden ver las diferentes opciones que hay para tener residencia temporal, residencia definitiva o ciudadanía en Letonia. Dicho portal está en letón, en ruso y en inglés. No existe información oficial en nuestro idioma, pero con un traductor ustedes pueden acceder a todo lo que tiene que ver con la residencia, la ciudadanía y todas las demás informaciones que tienen que ver con la migración en Letonia. Muchos me han preguntado por sitios de citas para conocer gente de Letonia online. Aquí, como en todas partes, se utiliza mucho Tinder, pero también existe una red social letona del tipo como Facebook que se llama draugiem.lb. Y también hay otra red que se utiliza en Letonia que se llama otrapuse.lb, se escribe otrapuse.lb, les dejo el link, donde el contenido es un poquito más sexual y con otros intereses diferentes a la red social Draugiem, que es de contenido general. Riga es de los países bálticos la ciudad que tiene mayor vida nocturna y mayor capacidad de entretenimiento. Claro que eso para los turistas es importante cuando está abierta esa posibilidad, algo que no ocurre desde hace aproximadamente un año. Algo que me han preguntado y mucho en estos videos que vengo haciendo es sobre los precios de la comida en el supermercado. Por eso les voy a dejar dos links, uno de Rimi y otro de Maxima, que son las dos cadenas más importantes de supermercados aquí en Letonia, donde ustedes pueden entrar en esas webs y ver los precios de los distintos productos. Por ejemplo, aquí tenemos en esta publicidad de Maxima, en una parada de trolebús en la avenida Cristiana Varona, que el precio de un avocado, una palta en Sudamérica, está en oferta en 45 céntimos de euros. Es un buen precio, un precio feliz. Yo he visto la palta por hasta 2 euros la unidad. Voy a seguir caminando por esta avenida porque ya que estamos hablando de supermercados, aquí a unas 2 cuadras tenemos uno de cada uno, un Maxima y un Rimi, y se los voy a mostrar. Aquí me encontré con un local cerrado, hay muchos por la pandemia, muchos locales comerciales cerrados, con la palabra Isnuoma, que quiere decir se renta o se alquila. Pardwot quiere decir se vende. Este cartel tiene un link, pero verdaderamente yo no lo conozco. Lo que sí les voy a dejar los más importantes, que son ss.com y city24.lb. Les recomiendo que utilicen estos portales que les estoy dejando ahora y no los internacionales, porque he visto mucha diferencia de precio en promedio. Tengo un video que pueden buscar ustedes en mi canal sobre cuánto cuestan las propiedades en Riga, en el que pueden ver las distintas zonas para elegir las que más les convenga o más les guste. Ven lo que les decía, acá tenemos la tienda Maxima y si giramos un poco a la otra esquina, la tienda de Rimi. Eso es lo que hace la competencia y ocurre prácticamente en toda Letonia. Donde hay una, hay otra. Existen otras cadenas de supermercados como Vesco, Top o Mego, que son más pequeñas y están distribuidas en los pueblos y en los lugares donde estas más importantes no llegan. Para comprar autos usados hay en esta zona, cerca del camino a Moscú, muchos concesionarios que tienen en stock autos para comprar, pero también Autolevi, les dejo aquí el link,
cv.lb es un buen lugar para tener una idea de los precios de los automotores en Letonia. En el mercado de los autos en Letonia ocurren estas cosas. Miren, un auto de Francia, uno de Rusia y uno de Bielorrusia. El siguiente probablemente sea letón. Así es. Respecto al parque automotor de Letonia, les quiero contar que si bien no es uno de los más nuevos en el continente, hay autos de 5 o 10 años y es común verlo por las calles, es muy raro ver autos de mayor antigüedad. De hecho, a mí me gustan mucho los autos soviéticos, pero es muy difícil encontrarlos por las calles. Si la idea es conseguir trabajo antes de venir a Letonia o ni bien uno llega aquí, les recomiendo dos portales laborales. Uno es cv.lb y el otro es visidarby.lb. En ellos pueden encontrar la oferta laboral en este momento en Letonia y recordarles que tener un contrato de trabajo en blanco es una muy buena opción para conseguir la residencia temporal y luego la definitiva. Y ya que estamos recorriendo la ciudad, hablando de información general sobre Letonia, les cuento que algo que es muy importante, que es el clima. Acaba de empezar la primavera con muy buena temperatura y muy buen sol. Estamos con 3 grados centígrados, como pueden ver en el cartel. Ahora vienen los días más largos, se acaba la nieve y vamos a disfrutar del sol. Cuando lo que necesitamos es información turística sobre Letonia, quizá lo mejor es entrar al portal oficial, que se denomina latvia.travel y está en inglés. Ahí en él ustedes pueden encontrar no solo las atracciones a nivel nacional, sino sobre la ciudad de Riga, mucha información y links a las demás páginas de información turística. Hace un buen rato que voy caminando mientras les cuento esta cuestión de los links para tener información de Letonia. Y no tenía hambre, pero esta hamburguesa gigante de Hesburger me está haciendo cambiar de opinión. Estamos caminando por aquí porque estamos llegando a quizá el cine más bonito que tiene Riga, o por lo menos el más bonito que yo conozco, que es el Splendid Palace. Y esta es una buena oportunidad para contarles a aquellos que quieren ver películas en letón que filmas.lb es un buen sitio, es un buen lugar donde hay síntesis de películas y además algunas se pueden ver online. Para quienes quieren comprar libros de Letonia por internet, Amazon.com es una opción, pero si quieren saber qué es lo que se está comprando aquí, qué es lo que se está leyendo, Merion.lb es una mejor opción tanto para libros en letón como en ruso. En mi caso, a mí me gusta mucho leer y coleccionar libros sobre vida cotidiana y sobre historia de cómo fue la vida en este lugar antes de que yo viniera a vivir. Y cuando ya estén en Letonia, no dejen de venir a comer a este lugar, el restaurante Lido. Pueden ver qué se come en un restaurante de Letonia en la web lido.lb. Eso sí, no les recomiendo nada porque si hay algo que a mí no me gusta es que me recomienden la comida. Estudiar en Letonia también es una buena causa para vivir aquí. Con la Universidad de Letonia a mis espaldas, les dejo el link de esta casa de altos estudios que es muy sencillo, es lu.lb. Y también les cuento que hay otras casas de estudio muy importantes en Riga, como la Universidad Stradins y la Universidad Técnica. Y por otro lado también la Academia Nacional de Arte de Letonia. Les dejo los links de estas 3 casas de estudio aquí abajo. Ahora que estoy pasando por el Instituto Francés, quiero contarles que existe aquí en Riga un instituto de enseñanza de la lengua española que es el Centro Seneca. Ustedes pueden entrar a su web para tener algún tipo de información al respecto. Y dejo para el final los links a los servicios de noticias, a la radio y a la televisión de Letonia. Como ustedes pueden ver, este video lo he hecho en 2 o 3 horas de una recorrida por la tarde y hemos tenido viento, hemos tenido calma, hemos tenido sol y también el cielo absolutamente nublado. Los portales de noticias más importantes de Letonia son Delfi.lb, Apollo.lb, Jauns.lb. Hay otro con un nombre muy fácil, LA.lb, y tambi't uno con curiosidades y cosas típicas de Letonia muy interesante que es Phoenixfun.lb. La televisión se ve en ltv.lb y también en ese sitio se pueden encontrar
radios online de Letonia. Espero que les haya gustado este video, que se suscriban al canal y que tengan un poco más claro cómo acceder a portales e información de Letonia en Internet. Ellos no saben nada de Internet, no necesitan ningún link, pero están disfrutando del primer día de la primavera aquí en Riga.